Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. Un mercader viajaba siempre en compañía de un asno y un caballo. El asno llevaba la pesada carga y el caballo, en cambio, no llevaba nada. En uno de esos viajes, el pobre asno sintió que sus fuerzas no eran suficientes para llegar hasta la ciudad más próxima. Casi a punto de desfallecer, le dijo al caballo: esta carga es tan pesada que no podré soportarla un minuto más. Si en algo me aprecias, caballo, pon sobre tu lomo un par de estos fardos. Lo siento, asno, respondió el caballo, pero yo no nací para llevar esos cargamentos tan pesados, sino para galopar libre y hermoso por los caminos. Y dicho esto, siguió como si nada. Un rato más tarde, totalmente agotado, el asno se derrumbó y murió de tanta fatiga. Al darse cuenta de lo sucedido, el mercader agarró todo lo que el asno portaba y lo puso sobre el lomo del caballo, junto a la piel del desdichado asno. Nada más sentir la pesada carga sobre sus espaldas, se dijo el caballo: qué tonto he sido por no aliviar un poco el sufrimiento del burro. Me veo ahora obligado a cargar con todo lo que él llevaba encima e incluso su propia piel. Y la moraleja de esta historia es que quien no ayuda al prójimo por creerse superior o mejor que él, se acabará perjudicando a sí mismo y tarde o temprano ocupará su lugar. Cuando yo voy a la Biblia, encuentro que Dios es muy creativo para enseñarnos su palabra. ¿Saben ustedes que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos la creatividad de Dios y la manera profunda de cómo Él nos enseña las Escrituras? Él utiliza algunas fábulas, utiliza parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una ejemplificación tomada de un acontecimiento de la vida real para darnos una enseñanza, para darnos una aplicación basada en un hecho real. Encontramos en la Biblia parábolas, encontramos en la Biblia historias, encontramos en la Biblia fábulas, encontramos en la Biblia creatividad de parte de Dios para poder enseñarnos. Pero ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo número 9 del libro de los Jueces, Dios enseña a la luz de la palabra una fábula para gobernar? ¿Y sabe qué me pareció? Me pareció muy interesante lo que le voy a compartir en esta mañana, porque el tema de esta mañana es gobernando sin Dios. ¿Cuál es el tema de esta mañana, iglesia? No le oigo con más fuerza. Gobernando sin Dios. ¿Qué cree usted? ¿Se puede gobernar sin Dios o no se puede? Sí se puede, pero no se debe. Y cuando yo voy a las Escrituras, encuentro que en el capítulo 9, versículo número 8 del libro de Jueces, aquí hay una fábula que nos habla cuando los árboles buscaron elegir un rey. Diga conmigo: cuando los árboles buscaron elegir un rey. ¿Qué fue lo que pasó? En el versículo número 8 del libro de Jueces dice de la siguiente manera: en cierta ocasión los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo le respondió: para ser rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Versículo número 10. Le pidieron entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera le respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego fueron a las uvas, versículo 12. Luego le pidieron a las plantas de uvas que reinara sobre ellos, pero ella le respondió:
para reinar sobre los árboles, tendría que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Así que no quiso la higuera, no quiso, ayúdeme, no quiso el olivo. ¿Y quién más no quiso? Y no quisieron los viñedos o las uvas, y fueron a buscar a la zarza. Y miren ustedes qué respondió la zarza. Versículo 14. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto que fuera su rey. Pero el arbusto, que estaba lleno de espinas, le respondió: si de veras quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Gobernando sin quién, iglesia. Gobernando sin Dios. Yo quiero en este momento presentarle a usted acá el versículo número 8. Hablemos por acá del primer árbol que fueron a buscar para gobernar. ¿Cómo se llamaba ese árbol? A ver si lo presentamos acá. ¿Era el árbol de qué? Del olivo. Veamos qué aprendemos acá del olivo. Para empezar, la Biblia dice, pongamos el versículo acá: en cierta ocasión los árboles, ayúdeme, ¿qué pasó con los árboles? Salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. ¿Qué va a suceder la próxima semana en Guatemala? Ayúdeme, ¿qué va a suceder la próxima semana en Guatemala? Todos saldremos a las urnas a buscar quien nos gobierne. Acá la ilustración de los árboles hace referencia a nosotros. La próxima semana no solamente la iglesia, sino que también la sociedad guatemalteca saldrá a las urnas en el lugar que les corresponde a elegir quién nos gobierne. Porque ¿quién es el que elige, iglesia? El que elige es el pueblo. Usted tiene la facultad para elegir. Usted tiene el poder para elegir. Usted, mi hermano, tiene la oportunidad para poder elegir. Pero la Biblia dice que cuando salieron los árboles a elegir quién reinara sobre ellos, le pidieron, ayúdeme, ¿qué dice la Biblia acá? ¿Qué? Le pidieron al olivo que fuera ¿qué? Su rey. ¿Y qué respondió el olivo? Miren ustedes qué dijo el olivo. Vamos rápido, versículo número 9. Dice el versículo número 9. Mire, responde el olivo. Vamos, póngame el versículo por favor, versículo número 9. Dice acá literalmente el olivo, dice: pero el olivo le respondió: para ser el rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a Dios y a los hombres. ¿Sabía usted que el olivo era una buena planta, una planta productora? Para los judíos, el olivo es una planta, miren ustedes, muy apetecible, muy usada. Es increíble, pero ¿por qué no eligieron al pino? ¿Por qué no eligieron al cedro? ¿Por qué no eligieron a esos grandes árboles hermosos que se ven? ¿Sabe por qué? Porque en la cultura de los judíos, los tres árboles que se mencionan acá, que es el olivo, que son las uvas, ¿y cuál es el otro, iglesia? Y que son la higuera, son árboles muy significativos. Son árboles que producen, son árboles que sirven para la economía del país. Son árboles que sirven para el sustento y la provisión de alimentos en el país. Son árboles de gran utilidad. Fueron con el olivo y el olivo dice: no, señores, yo tendría que dejar de producir mi hermoso y preciado aceite para gobernar sobre ustedes. Así que no vieron al olivo como una opción para gobernar y se fueron con un segundo. Versículo número 10. Miren con quién fueron y a quién buscaron, según el versículo número 10. Léalo conmigo. ¿Qué dice acá? No nos quedamos en qué versículo 10, ¿verdad? Vamos todos, dice: le pidieron entonces ¿a quién? A la higuera que reinara sobre ellos.
¿Y qué dijo la higuera? Pero la higuera les respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de dar higos dulces. Qué fruta más rica la higuera, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta la higuera acá? Entonces dice la higuera: no, señores, yo tengo que dejar de producir esos hermosos y dulces frutos que alimentan el paladar de la gente que gusta de mi fruto. No, muchas gracias, yo no quiero. Y dijeron: vayamos a la tercera alternativa. Y miren ustedes, el versículo que continúa presenta la tercera alternativa. ¿Qué dice el versículo 12? Dice: luego le pidieron a la planta ¿de qué? De uvas, que reinara sobre ellos. ¿Y qué dijo la planta de uvas, iglesia? Veamos acá, dice el versículo número 13. Pero ella le respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. No aceptó las uvas, no aceptó la higuera, no aceptó ¿quién? El olivo. Pero aquí hay una aplicación. ¿Qué representan estas tres tipos de plantas? ¿Sabe usted que estas plantas que hemos mencionado, estos árboles productores que hemos mencionado, representa a aquellas personas, hombres y mujeres, que dan fruto? Representa hombres y mujeres que son ilustres, que son capaces, que son íntegros, que son productivos a la sociedad. ¿Cuántos de ustedes conocen ese tipo de personas, iglesia? Gente educada, gente preparada, gente con buenos principios, gente que tiene temor de Dios, gente que ama a Dios, gente que produce y que trae bienestar a su comunidad, gente que ha estudiado, que se ha preparado, gente que es íntegra y que es capaz. Hermano, el día de hoy necesitamos gobernantes que sean como el olivo, que sean como la higuera, que sean como las vides, que produzcan, que sean útiles, que sean de verdad un instrumento de bendición para el país, para la sociedad en la cual están viviendo. Y si tienen la facultad de gobernar, necesitamos buenos gobernantes. Quiero que todos digan conmigo: buenos gobernantes. Ahora, de eso habla acá esta parábola, esta fábula. Habla de esos hombres ilustres, cultos, educados, preparados, con buenas intenciones, con un buen corazón, con una buena preparación. Pero le pregunto: ¿aceptaron ellos tres? No quisieron. Dijeron: es mucha responsabilidad, es mucha carga, es mucha demanda, me van a criticar, me van a señalar, me van a censurar, van a hablar mal de mí, voy a dejar de producir lo que me gusta producir para gobernar. No, muchas gracias, no quiero. Porque déjeme decirle, meterse a la política, hermano, no es para todas las personas, no es para todo mundo. Pero mire, la gente critica, la gente señala, la gente habla, la gente dice: miren, esa persona se lanzó para la política, miren, esa persona como que no califica para hacer ese trabajo, miren esa persona. Pero solamente señalamos, criticamos, observamos, pero no proponemos, no nos levantamos, no decimos: yo puedo ser un instrumento para cambiar, yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios para gobernar, yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios para hacer bien las cosas. Entonces no quiso el olivo, no quiso la higuera, no quiso la vid. Y dijeron los árboles: ¿qué hacemos? ¿A quién buscamos? ¿Y a quién creen ustedes que buscaron, hermano? Mire lo que dice la Biblia acá en el versículo número 14, el que continúa. No quiso la gente ilustre, no quiso la gente preparada, no quiso la gente con buena educación, no quiso la gente que tenía el temor de Dios. Y dijeron: señores, aquí no hay otra más, no hay otra alternativa, no tenemos otro camino, vayamos a buscar a la zarza. Y dice la palabra de Dios acá: entonces todos los árboles le pidieron al pequeño, ¿qué? Ayúdeme, al pequeño, ¿qué, iglesia? Otra versión dice: a la zarza, que fuera su rey.
Ay, hermano, hablemos un ratito de la zarza. ¿Cuántos de ustedes conocen una zarza? O un arbusto. Dígame, ¿qué provoca? Mire, le voy a hacer una pregunta acá. ¿Qué produce la zarza? Ayúdeme. Está aprendiendo algo de la palabra el día de hoy. ¿Qué produce la zarza? Hermano, la zarza solo produce espinas. La zarza no produce fruto. La zarza no produce absolutamente ¿qué? Nada. Al contrario, la zarza para el campesino, para el hombre del campo, ¿qué le produce? Le produce dolor, le produce sufrimiento, le produce trabajo. Cuando el hombre de campo llega al campo, hermano, y encuentra un terreno lleno de zarzas. Mire, yo me recuerdo que mi papá, yo crecí con mi papá. Yo sé lo que es limpiar la tierra. Yo sé lo que es encontrar zarza en la tierra. Hermano, uno se golpea, se lastima y es increíble, pero hay una especie de zarza que tiene una raíz tan fuerte y tan profunda que para sacarla, Dios mío, hermano. Entonces, mire usted, para limpiar un terreno, yo me recuerdo que cuando limpiamos el terreno que tenemos acá enfrente, contratamos un mes a 3 personas para que trabajaran 8 horas al día para limpiar ese terreno. ¿Y qué cree que fue lo que más sacamos, hermano? Zarza, arbusto. O sea que una zarza, un arbusto no es útil, ahoga la tierra, le causa problemas al campesino, no produce nada, no provoca nada, no da fruto de nada, no sirve para qué, para nada. Pero vean ustedes, el olivo no quiso, las vides no quisieron, ¿qué más? La higuera no quiso, y dijeron aquellos: no tenemos otra alternativa, pues con el arbusto, a ver qué dice el arbusto. ¿Y qué dijo el arbusto? Como el arbusto no tenía nada que perder, hermano. O sea, el arbusto no tenía nada que perder. No tenía nada que perder y no tenía nada que ofrecer. Entonces vienen y le dijeron al arbusto, léanlo todos conmigo, hermano, ¿qué dice el versículo acá? 15 dice: pero el arbusto, que estaba lleno de ¿qué? De espinas, le respondió: si de veras quieren que yo sea su rey. Él ya no era rey, o sea, él no era rey todavía, pero ya se creía, ¿qué, hermano? Ya se creía rey. Está aprendiendo algo del día de hoy acá. Y miren ustedes qué hace, dice: ¿ya era rey o no era rey? No era rey, no era gobernante, no lo habían nombrado, no había ganado. Pero él ya se creía, hermano, así campeón, ¿verdad? Y dice, mire, dice acá, dice: si de veras quieren que yo sea su rey, como quien dice, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Ahora, ponga mucha atención a lo que le voy a enseñar. ¿Ya era rey? ¿Ya había recibido la investidura para gobernar? ¿Pero qué ya estaba haciendo? Ya estaba él, hermano, ¿qué? Ya estaba proclamándose, ya estaba él dando órdenes, ya estaba él, hermano, gobernando, ya estaba él intimidándolos. Entonces venga, ve acá la palabra, dice literalmente, bueno, primera condición, oiga bien esto, ¿verdad? Primera condición, porque déjeme decirle, si un gobernante te condiciona, tienes que poner mucha atención, hermano. ¿Puedo hablar aquí con libertad el día de hoy? Sí. Sí. Vayamos acá. Si de veras quieren que yo sea su rey, condición número 1, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Ahora le voy a preguntar, dice que llegaron los árboles como el cedro del Líbano, el pino, árboles grandes, hermano. Y llegaron ante el arbusto, y el arbusto dice: muy bien, señores, quieren que yo los gobierne,
vengan bajo mi sombra. Pero ¿sabe cuál es el contraste? El arbusto, por ser arbusto, ¿cómo es el arbusto? Es que es pequeñito. ¿Y qué está pidiendo él? Que se postren ante él, que se rindan ante él, que le sirvan a él, que se sometan bajo la autoridad de él, que vengan bajo el dominio de él. Déjeme decirle algo, mis queridos hermanos. Hay países en Latinoamérica que lamentablemente están siendo gobernados por un arbusto. Hay países en nuestro bello mundo donde literalmente no es un líder, no es una buena persona la que está gobernando. Lamentablemente el pueblo escogió, eligió un arbusto, el cual los está gobernando con mano rígida, con mano fuerte. Déjeme decirle, hay países, hermano, donde literalmente no hay libertad. Hay países donde el gobierno tiene subyugado, donde el gobierno tiene bajo presión a los habitantes de ese país. Que Dios nos libre en la bella Guatemala. Necesitamos gente con temor de Dios, necesitamos gente que ame a Dios, necesitamos gobernantes que tengan el temor de Dios, necesitamos hombres y mujeres que nos gobiernen, pero que lo hagan bajo la autoridad y el temor del Dios Todopoderoso, iglesia. ¿O no? Pero ¿quién es el que elige a los gobernantes? El pueblo, hermano. Usted es el que elige a los gobernantes. Usted es el que con su, ¿cómo es? Genial. Con su sufragio. Es usted el que va a elegir al que usted determina elegir. Pero mire, si usted y yo no elegimos correctamente, después no esté lamentándose. Aló, iglesia, mucho silencio el día de hoy. Mire el arbusto. ¿Qué se la creía el arbusto? ¿Qué más dijo? Mire, dijo el arbusto acá, dice: condición número 1, vengan a refugiarse bajo mi sombra. En otras palabras es: yo mando, yo tengo la autoridad y todos me hacen los mandados y todos se someten bajo mi autoridad. Pero ¿qué más dijo? De lo contrario, ni estaba en el poder, pero ya estaba amenazando, hermano. De lo contrario, aunque yo soy pequeño, de mí saldrá, ¿qué dijo el arbusto? Fuego, y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. Por favor, dígale a la persona que tiene cerca: discernimiento de Dios para poder emitir el voto. ¿Aló, iglesia? ¿Qué vamos a tener? Usted tiene que tener discernimiento para emitir su voto, hermano. Usted tiene que saber por quién va a votar. Por eso en esta mañana yo quiero que honremos con un fuerte aplauso a estos hombres y mujeres que aceptaron el reto. De verdad. Que Dios los bendiga, porque ustedes nos van a representar. Que Dios los bendiga, porque si Dios lo permite, ustedes nos van a gobernar. Y qué bueno que aceptaron. Pero no queremos gobernantes que sean zarza. Aló, iglesia. No queremos gobernantes que sean ¿qué? Que sean zarza. Porque déjeme decirle, esta fábula, esta parábola tiene que ver con un gobernante que menciona el libro de Jueces, capítulo número 9, versículo número 1 en adelante. Este gobernante era hijo de Gedeón, un caudillo, un hombre valiente, que logró liberar al pueblo de Israel y logró traer paz durante 40 años. Pero cuando muere Gedeón, se quedan los siguientes gobernantes. Y vean ustedes qué pasó acá. Vamos al libro de Jueces 9:1 en adelante. Dice la palabra. Ayúdenme, léalo aquí conmigo. Dice el capítulo 9, versículo número 1. Leamos todos. ¿Me ayuda? Dice: Abimelech, hijo de Gedeón, se fue a Siquem para hablar con sus parientes y les dijo: convenzan a la gente de que convenzan a la gente de Siquem de que es mejor que los gobierne.
ayúdeme, los gobierne, ¿qué? Yo, que soy su pariente materno, y no los muchos hijos de Gedeón. Gedeón tenía 70 hijos, hermano. Digamos. Entonces sus parientes se fueron a hablar con los de Siquem. Estos decidieron apoyar a Abimelech y le dieron mucho dinero, el cual sacaron del templo de Baal Berit para que matara a los otros hijos de Gedeón. Abimelech alquiló a unos bandoleros para que los acompañaran y fue al pueblo de su padre. Allí, sobre una misma piedra, que hizo Abimelech, iglesia, mató a sus hermanos. El único que se salvó fue Jotam, el hijo menor de Gedeón, porque se había escondido. Sigamos. Entonces toda la gente de Siquem se reunió contra la de Bet Milo, junto al roble sagrado que está en Siquem, y nombraron rey. ¿A quién nombraron rey, iglesia? A Abimelech. Cuando Jotam se enteró de que habían nombrado al rey Abimelech, subió a lo más alto del monte Gerizim y desde allí gritó con voz muy fuerte: oigan, gente de Siquem, lo que voy a contarles, así tal vez Dios los oiga. ¿A quiénes? Y ahí viene la historia que les acabo de narrar. El tema de hoy es gobernando sin Dios. ¿Cuál es el tema del día de hoy, iglesia? ¿Quién era Abimelech como gobernante? No sé si lo puedo ver acá en el versículo 1 al versículo número 7. Dígame, ¿notó algunas cosas de él como gobernante? ¿Quién era él como gobernante, iglesia? Número 1, era un asesino. ¿Me escuchó? ¿Qué era? ¿A cuántos mató? Sí, está estudiando, ¿verdad? ¿A cuántos mató, iglesia? Mató a 70 personas. ¿Qué personas eran? Eran sus hermanos. ¿Saben ustedes que cuando hay una persona que tiene hambre de poder, cuando tiene deseo de poder, cuando tiene, ayúdeme, ¿qué palabra se utiliza, mis queridos hermanos? Tiene ambición de poder, ¿qué más? Cuando tiene codicia, cuando se ve en el poder, cuando ya se mira como rey, no le importa qué hacer con tal de lograr su objetivo. No le importa que por lograr su hambre de poder, si tiene que matar, mata. Si tiene que robar, roba. Si tiene que mentir, miente. Si tiene que prestarse a cosas ilícitas, se presta a cosas ilícitas. ¿Cuánto me están escuchando en esta hora, iglesia? Y de eso el pueblo está cansado. ¿Qué más vemos acá en Abimelech, iglesia? Mire, vemos a un hombre sediento de poder. No le importaban qué métodos o formas hacer para lograr su objetivo de gobernar. Ponga mucha atención cuando usted ve a alguien que nos quiere gobernar y que no le importan los métodos, no le importa la forma, no le importa la manera de poder lograr llegar al poder. Eso es muy delicado, iglesia. Y déjeme decirle, lastimosamente, en el ámbito político, mis queridos hermanos, se oye de todo, ¿cierto o no es cierto? Hoy se oye de políticos que dan. Mire, lo que hicieron los españoles cuando conquistaron las Américas, está pasando el día de hoy, hermano. ¿Qué ofrecían los españoles? Dígale al hermano que tiene cerca: hermano, ya no acepte espejitos, por favor, hombre. ¿Cómo es que usted, hermano, se deja persuadir, se deja convencer por un espejito? Aló, iglesia. Porque pasa o no pasa. No, eso no pasa. Acá en Guatemala no pasa. Eso pasa en otros países, menos en Guatemala. Pero lastimosamente, hermano, ¿está pasando o no está pasando? Sí está pasando. No crea usted que la persona que le está dando algo no se la va a cobrar más adelante. Pero eso no habla bien de esa persona. Dios sobrenatural.
con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.